Queridos hermanos, hemos escuchado el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, de los versículos del 1 al 12. Si nosotros visualizamos directamente en la Sagrada Escritura, de acuerdo a la versión de la Biblia de Jerusalén, se trata de una perícopa o fragmento del Evangelio que aparece con el título de Hipocresía y vacuidad de los escribas y fariseos. La palabra vacuidad significa vacíos, superficiales, sin ninguna consistencia. Ya con este título que le han puesto los peritos a esta perícopa, ya podemos alcanzar a tener alguna idea de la temática que aborda este texto. Vamos a posicionarnos en el primer versículo de este capítulo 23 de San Mateo, que nos va a funcionar a modo de introducción. Dice la palabra de Dios: Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Los destinatarios de la siguiente afirmación de nuestro Señor no tiene como exclusividad a los discípulos, sino también a la gente, más allá de los propios discípulos. Por lo tanto, se trata de destinatarios abierto, muy generalizado. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, y les dijo a todos ellos, a los discípulos y a la gente: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Este versículo 2 es muy importante porque Jesús está haciendo un reconocimiento de dos cosas que tienen mucho valor al interno del judaísmo, como es la institución religiosa, reconocida por los judíos como una revelación que viene de parte del Dios vivo hacia el pueblo elegido. La figura de Moisés es muy importante porque nos recuerda a este personaje, el legislador, el mediador judío a través del cual Dios habría hecho la berit o la alianza con su pueblo Israel, a quien había entregado la Torá o la ley. De ahí que la figura de Moisés es muy importante. Moisés fue instituido directamente por Yahvé Dios para ser el legislador y el maestro del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Así es de que ahí fue el surgimiento de lo que es esta cátedra, que no es de origen humano, no es de origen filosófico, racional, sino viene directamente por una revelación divina de parte de la autoridad de Dios. La cátedra de Moisés, ¿qué se entiende por cátedra? Nosotros lo entendemos desde el significado moderno que les damos, inmediatamente nos lo asociamos con, se trata de un lugar de máxima jerarquía, de máximo nivel en el orden de la docencia, es decir, del magisterio, de la enseñanza. Pero no solamente eso. El hecho de la cátedra y la postura de sentarse, en griego se dice kathistemi, porque es una sede, una silla, un lugar específico desde donde se ejerce la autoridad y el servicio de enseñar por una parte, magisterio, va pegado con el ser maestro, pero también al mismo tiempo para dirimir algunas cosas como de sentencias o de juicios, y eso tiene que ver con la cuestión judicial, con la cuestión legal. Esos son los matices que tiene la cátedra. Pues bien, si Dios entregó a Moisés la Torá, la ley, los misbot, los mandamientos, necesariamente alguien tiene que transmitirlos, enseñarlos, educar al pueblo, y también en ocasiones tiene que tomar la actitud de árbitro o de juez cuando tenga que aplicarse esa Torá y esa ley. Por lo tanto, enseñanza, doctrina, magisterio va al mismo tiempo con carácter judicial, de sentencia o de juicio. Estos dos matices no lo perdamos de vista, porque también lo vamos a encontrar de manera muy particular en los evangelios, en el papel que va a realizar nuestro Señor Jesucristo. Basta que mencionemos, por ejemplo, en el contexto del discurso evangélico conocido tradicionalmente como el Sermón de la Montaña,
Cuando Jesús lo va a llevar a cabo, en el capítulo 5, versículo 1, dice la palabra de Dios: viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, cafísteme. Ahí el monte funcionó como si fuera la cátedra de Jesús de Nazaret. Ahí en el monte, parecido a aquel momento en que Dios en el monte Sinaí, Éxodo 19 y 20, entrega la alianza y la Torá a Moisés. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron, versículo 2, y tomando la palabra, les enseñaba diciendo: autoridad, maestro, magisterio, enseñanza, doctrina. Y ahí surgió lo que nosotros conocemos como el Sermón de la Montaña, comenzando con el discurso de las bienaventuranzas. Un detalle, por ejemplo, cuando se presenta a Jesús ya como juez, como quien va a dar sentencia, lo encontramos en el contexto del discurso escatológico, en el capítulo 25 de San Mateo, en el versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará, cafístemi, denota postura de autoridad, se sentará en su trono. El trono indica condición regia, el rey, que también ejerce la autoridad judicial o la administración de la justicia. Se sentará en su trono de gloria, serán congregados delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Pero vean, la misma postura, cafístemi, en su trono, en su cátedra, que indica precisamente autoridad magisterial, maestro, y autoridad judicial como juez precisamente. La cátedra de Moisés tiene un antecedente que lo podemos encontrar en el capítulo 18 del libro del Éxodo, versículo 13 hasta el versículo 27 pueden leer. En esta ocasión solamente nos permitimos leer algunos versículos. Dice la Sagrada Escritura, Éxodo 18:13, al día siguiente se sentó Moisés para juzgar al pueblo. Cafístemi. Ahí fue el surgimiento, diríamos, práctico ya de la cátedra de Moisés. Una cátedra de Moisés que, aunque esté en la persona de Moisés, no nació por su propia iniciativa, sino que es parte de este plan divino, institucional, de revelación que Dios tiene con su pueblo Israel. Al día siguiente se sentó Moisés para juzgar al pueblo. Ahí tiene carácter judicial como juez. Y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. El suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo y dijo: ¿cómo haces eso con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo haciendo que todo el pueblo tenga que permanecer delante de ti desde la mañana hasta la noche? Contestó Moisés a su suegro. Atención, queridos hermanos, con ese capítulo 18 del Éxodo, versículo 15, dice la palabra de Dios: es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen un pleito, vienen a mí. Yo dicto sentencia entre unos y otros y les doy a conocer los preceptos de Dios y sus leyes. En este versículo 16, ahí aparece propiamente los dos rasgos de la cátedra. Uno es dar sentencia entre uno y otros, carácter judicial, pero también dice, y les doy a conocer los preceptos de Dios y sus leyes. Ahí tiene carácter magisterial, maestro, tiene la autoridad. Dice la palabra de Dios, Éxodo 18:17, entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que estás haciendo, y le sugirió que ahora delegara la autoridad que Dios le había entregado a Moisés de legislar y de enseñar, de maestro y del carácter judicial. Y entonces el consejo del suegro de Moisés fue delegar. Y efectivamente, dice la palabra de Dios en Éxodo 18:24, escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le había dicho. Eligió pues hombres capaces de entre todo Israel y los puso al frente del pueblo como jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de 10.
Estos juzgaban al pueblo en todo momento. Los asuntos graves se los presentaban a Moisés, mas en todos los asuntos menores juzgaban por sí mismos. Después Moisés despidió a su suegro, que se volvió a su tierra. Atención, ahí vino ya la delegación de la cátedra de Moisés en las manos de Moisés, de carácter divino, institucional, sagrado, lo delega hacia otros que ahora van a compartir la autoridad de Moisés, participan de la cátedra de Moisés. Y cuando Moisés muere y muere esta generación, se transmite ya en la religión judía, en el pueblo judío, se transmite este carácter magisterial y legislativo que cae en las manos, sí, de los jueces, de los sumos sacerdotes, de los pastores, de los maestros para el tiempo de Jesús, en las manos de los escribas y de los fariseos.